Buen día alumnos, bienvenidos a la lección del día de hoy, la lección número 19. Mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia de la información al conocimiento. Empecemos. Esta lección se titula Lectura Crítica. Ya hemos visto anteriormente que la lectura era un proceso bastante complejo de reflexión, ¿no? Siempre poníamos el ejemplo de que leer no es leer por leer, ¿no? Seguir palabras con los ojos y esperar que todo se nos haya quedado. Claramente esto no pasa así y justo pasa lo contrario, ¿no? Muchas veces leemos una página completa y no pasa ni un minuto cuando nos preguntamos, chis, pero ¿qué acabo de leer? Ya ni me acuerdo. No retuvimos esa información porque no completamos el proceso de lectura que ya hemos visto anteriormente. Ya saben, el de relacionar la información con conocimientos previos, etc. Ahora, una lectura crítica es una lectura más allá, ¿no? No nada más es leer como por hobby o por gusto. Es una lectura en la cual nosotros vamos a cuestionar diversas cuestiones, vaya la redundancia, que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estas? La primera es identificar el autor, la segunda identificar las características del texto y la tercera construir la interpretación. Vayamos a la primera para que quede más claro qué es la lectura crítica. El primer punto, identificar el autor. Veamos que para identificar el autor hay que seguir una serie de instrucciones, pasos o características. La primera es verificar el nombre completo del autor. Podemos hacer una búsqueda rápida en internet. Busco el nombre de la persona que escribió lo que estoy leyendo para ver si ha escrito más cosas, para ver si es experto en el tema o para simplemente verificar cómo esta validez de propio texto. Vamos a identificar si tiene más obras, si ha escrito más acerca de ese tema, si tiene premios o reconocimientos, o simplemente revisar el prólogo, la introducción de sus obras, ya que muchas veces de ahí se nos presenta la semblanza de la propia persona, una especie de mini biografía o un apartado donde destaque sus principales logros. ¿Para qué es la identificación del autor? Es básicamente para, digamos, verificar si lo que estoy leyendo es de calidad. Por ejemplo, si ustedes están leyendo un texto médico, les interesa acerca de tal enfermedad o para ver si estoy enfermo de algo, están leyendo el texto médico, pero resulta que la persona que lo escribió ni siquiera es un doctor. Uy, pues ya desde ahí ustedes empiezan a dudar si lo que están leyendo es pues verdadero, si es correcto o si no me están acá tomando el pelo. Ahora buscan en internet el nombre de la persona que escribió este texto médico y resulta que es un profesor de filosofía. Uy, pues desde ahí no es por demeritar el trabajo, la profesión de alguien más, pero digamos que no da tanta confianza, ¿no? Que un texto médico lo haya escrito una persona que no es doctor o no es médico o es ajeno totalmente a este campo. Para esto sirve la identificación del autor. La siguiente son las características del texto. Y es que ya hemos visto anteriormente que existen cuatro principalmente, ¿no? El narrativo, el expositivo, el descriptivo y el argumentativo. Ahora, estamos leyendo ya nuestro texto y vamos a identificar qué características tiene, ¿no? Recordamos que no o casi nunca se va a presentar un texto que simplemente sea uno solo. Va a compartir características de los demás y va a ser una especie de mezcla entre varios. Por ejemplo, si estamos leyendo eh, en el texto descriptivo un manual o una receta de cocina, muchas veces se nos va a presentar con un expositivo porque también nos va a definir cuáles son estos materiales o qué procedimiento voy a seguir, ¿no? O simplemente en los de argumentación, los artículos de opinión, muchas veces son científicos, pero también dan su opinión, entonces hay que identificar qué características tiene el texto propio que estoy leyendo, ¿no? Y por último, construir la interpretación. Este es el último paso y como su nombre lo dice, es básicamente darnos una idea del texto. Es explicar con tus propias palabras el texto que acabas de leer para realizar una interpretación. Básicamente nos da la definición a partir del título. Y si recordamos un tema anterior, el resumen era prácticamente lo mismo, ¿no? Recordamos que el resumen eran dos partes. La primera era extraer las ideas, subrayar todo, ya tengo toda mi información, y la segunda escribirlo con mis propias palabras para de alguna manera entenderlo de una mejor manera. La interpretación o construir la interpretación es básicamente lo mismo. Decir con mis propias palabras para saber si he entendido todo lo que dijo el texto. Y con eso
formar una opinión propia de ello. Bueno, esto sería como tal el proceso de una lectura crítica. Ahora pasemos a las figuras retóricas, como un tema complemento, ¿no? Figuras retóricas quizá ustedes las utilicen, de hecho, en su vida diaria todos los días, ¿no? Leemos la definición de figura retórica, que son formas no convencionales de utilizar las palabras, embellecer el texto mediante el manejo del lenguaje. Usualmente se utilizan en textos narrativos, pero podemos encontrarlos hasta en formatos como ensayos u opiniones críticas. Y es que, digamos que lo asociamos más con poemas, ¿no? Cuando ya veremos a continuación un ejemplo, se los adelanto. Quieres hacerle un poema a alguien que te guste y dices, ay, tus dientes son como perlas. Alusión a que son blancos o que están bonitos. Y si bien en un poema es fácilmente encontrar este tipo de figuras retóricas, a veces en textos científicos cuando el que lo está escribiendo se quiere lucir, porque para eso son las figuras retóricas, para embellecer el texto o por darle otro formato o más originalidad, este autor se va a lucir pues incluyendo una que otra, pero sin perder, digamos, que el texto sea serio o que nos quiera explicar algo. Vamos a ver algunos ejemplos, como es la comparación, la analogía y la pregunta retórica. Empezando por el primero, una comparación es básicamente, como su nombre dice, comparar una cosa con la otra. Y la palabra aquí es el nexo como. Vamos a tener un ejemplo. Tus ojos son como el mar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tus ojos son azules, ¿no? Porque el mar es azul. Tus dientes son como perlas. Ah, pues tus dientes son blancos o están bonitos, etc. La comparación es esto. La analogía. La analogía es básicamente la comparación, pero a un nivel más grande, o como teniendo más elementos. La definición es que se explica un objeto o procedimiento con otro ajeno a él, y normalmente se utiliza el conector así como. Por ejemplo, así como los polos opuestos de los imanes se atraen, las proteínas del ADN se juntan unas con otras. Los polos opuestos de los imanes y las proteínas del ADN, pues son dos conceptos como que complejos y amplios, ¿no? En la comparación simplemente teníamos ojos y dientes. Aquí tenemos los polos opuestos de los imanes y las proteínas del ADN. Dos conceptos amplios, grandes y quizá complejos, pero que los podemos asociar o se pueden comparar. ¿En qué sentido? En que los imanes, los polos opuestos de los imanes se atraen y las proteínas del ADN también se atraen. Es como una comparación, pero les digo, a un nivel más grande o con un concepto más complejo. Y finalmente es la pregunta retórica. La pregunta retórica se hace con el fin de llamar la atención, no busca realmente que alguien la conteste. Aquí nos da el ejemplo de ¿qué nos deparará el conocimiento del ADN? Y es que esta pregunta no busca que alguien la responda, simplemente es como para llamar la atención del espectador. Por ejemplo, les va otra. ¿Qué nos deparará el futuro? Es una pregunta, pero realmente nadie sabe qué nos depara el futuro, ¿no? Simplemente es para llamar la atención. Esto es básicamente una pregunta retórica. Hacer una pregunta, pero para llamar la atención, no para que sea respondida. Aquí tenemos otro ejemplo. Eres como un sol. Es una metáfora realmente, no podemos tener un sol en la vida real ahí caminando libremente por todos nosotros, sino que se refiere que esa persona es radiante, es alegre, que contagia de alegría todo el ambiente, etc. Como características bonitas de un sol, ¿no? Ahora pasemos a la sección de actividades y vas a tener que realizar las actividades 8 y 9 de las páginas 177 y 178 y la 181 respectivamente. Son cosas que ya hemos visto como la macroestructura del texto. Alumnos, de mi parte ha sido todo. Cualquier duda o aclaración quedo al pendiente de ustedes. Muchas gracias por su atención y mucho éxito.